Bueno, vamos a comenzar con el espacio. Aún hay personas que se están uniendo a la sesión. Entonces, regálenme un minuto para compartir pantalla nuevamente e iniciamos. Bueno, ya estoy compartiendo nuevamente pantalla. En primera instancia, pues agradecerles a cada una de las personas que el día de hoy se están encontrando en este espacio. Gracias por tomar una hora de lo que es su jornada, precisamente para poder hablar un poco sobre lo que son, en este caso, las U2 o los objetos definidos por y para el usuario. Hoy iniciamos lo que serían los diferentes webinars. En este primer espacio vamos a estar hablando específicamente sobre las U2 en Oracle JD Edwards, para lo cual siéntanse en la libertad de realizar todas sus preguntas. Las pueden hacer tanto habilitando los micrófonos como escribiéndolas directamente desde el chat, como ustedes se sientan más cómodos. De igual forma, acá estamos compartiendo diferentes pantallas para poder saber también quiénes están escribiendo desde el chat, quiénes están levantando la mano y quiénes desean participar entonces. Como parte de la dinámica que tenemos en esta presentación, antes de comenzar con el contenido, en la siguiente presentación les voy a ir mostrando un poco, bueno, en primera instancia, saber si ya ustedes todos están viendo mi pantalla. Los que estén viendo la pantalla pueden inclusive colocar el pulgar de sí o colocarme en algún comentario que logran ver la presentación. Vale, perfecto. Listo. Entonces, instrucciones para lo que va a ser este webinar. Esta sesión va a estar siendo grabada en la parte superior izquierda de la presentación de su Google Meet. Van a lograr evidenciar que se está grabando la presentación. Esto con el fin de que ustedes, al finalizar la sesión, si desean compartirle este material a otros usuarios que por alguna otra razón no se pudieron subir a la sesión, puedan compartirles el material, puedan ver esta presentación. Como les mencioné, al finalizar el proceso, en la misma invitación que les llegó a ustedes hace un par de días, van a encontrar lo que va a ser esta sesión grabada. Si ustedes se van al Google Calendar, directamente al abrir la sesión, al finalizar este espacio, le podemos dar unos 5 o 10 minutos para que automáticamente se cargue el video dentro de la sesión, pero van a poder encontrar este material. Aquellas personas que, dependiendo del proveedor de dominio que manejen, si son Microsoft o si son algún otro proveedor, no les llega a aparecer este video dentro de la invitación, ustedes se pueden comunicar directamente conmigo y nosotros les estaríamos ya compartiendo lo que sería el, el material, ¿vale? Dentro de la presentación, ustedes también van a poder interactuar si quieren colocar diferentes reacciones a lo largo de la presentación, lo pueden hacer. Si desean ya habilitar sus micrófonos, la primera sugerencia es que activemos o levantamos la mano para poder abrir la fila de participantes. Si ustedes desean inclusive también compartir este material con personas que no se lograron registrar dentro del formulario, en este botoncito que les aparece en la parte inferior derecha del meeting, pueden compartirles este material. Y adicionalmente, ya dos puntos para finalizar en estas instrucciones, pueden agregar también sus preguntas directamente desde el chat. Nosotros vamos a estar muy atentos
a lo que van a ser las diferentes preguntas. De igual forma, también me está acompañando Vivi. Cualquier cosita, si no logro ver alguna pregunta, nos confirman y nosotros vamos atendiendo a esas inquietudes. Como hay varias personas dentro de la sesión, ustedes si desean ver el tamaño completo de la presentación, también les va a aparecer como un botoncito de ampliar la presentación para que solamente puedan ver o puedan enfocarse en el contenido del slide. Entonces, dicho esto, ya si comencemos un poco con lo que sería este espacio. Como les decía al inicio, nosotros nos vamos a estar enfocando en este primer webinar en lo que van a ser las U2, o si lo hablamos un poco en términos en español, son objetos definidos por y para los usuarios. Para ello, su servidor Gilbert Angulo, yo soy HRS Business Partner en BC Consulting SaaS, pero adicionalmente también manejo todo lo que es la parte de consultoría en experiencia del usuario en JD Edwards. Digamos que en diferentes proyectos lo que buscamos es, más allá de lo que es funcionalidad, procesos de infraestructura, también apoyar a los diferentes clientes en lo que es la personalización y la configuración de sus sistemas de gestión de recursos empresariales. Entonces, para ello y en ese apoyo, en aras de poder apoyar a cada uno de los clientes en lo que es esa configuración y esa personalización, estamos diseñando este material. Inicialmente, nosotros queremos partir dentro de este webinar con esta primera interrogante, y es, ¿Oracle JD Edwards es realmente aburrido o realmente incomprendido? Partimos de esta primera premisa porque normalmente cuando se hace un proceso de implementación, eso también va a depender mucho del partner. Cuando se realiza un proceso de implementación desde cero, ya cuando se finaliza con toda la etapa de configuración y se le entregan los accesos o los ambientes a los usuarios, ustedes van a notar que normalmente ustedes reciben el ambiente de esta forma. Cuando lo reciben por primera vez, puede que les aparezca ya el logo por definición del producto, que es Oracle JD Edwards. La versión, este numerito va a variar o va a depender del tipo de versión que nosotros tengamos. Les va a aparecer en la parte izquierda lo que es la sección de herramientas o la barra de herramientas, donde logramos ver las diferentes aplicaciones, los informes recientes, el menú de favoritos, y en la parte superior toda la barra de menú, donde alcanzamos a ver el botón para ir hacia el home, el menú de la compañía, las aplicaciones recientes, los informes recientes, los favoritos y notificaciones. Más sin embargo, digamos que nosotros como partner, por eso también queríamos desarrollar este espacio por y para ustedes, tenemos gran responsabilidad en que podamos brindarle a cada uno de los usuarios cuáles son las diferentes opciones en materia de personalización y configuración que tiene el sistema. Muchas veces el éxito o el fracaso de un proceso de implementación, ya sea tanto para JD Edwards como para cualquier otro ERP, consta en que no solo hagamos que los ERPs sean robustos, sean bastante eficientes en materia de data, en materia de información, sino que también podamos darles al usuario alternativas en materia de funcionalidad, en materia de qué tanto personalización se puede realizar, y que ustedes también puedan apersonarse de esos sistemas, puedan configurar y que puedan personalizar el sistema de acuerdo a cómo ustedes mejor, sea mejor para ustedes esa interacción con las diferentes aplicaciones. Partimos de esta primera pregunta de si es realmente aburrido e incomprendido, porque en muchas ocasiones, y por eso lo decía al inicio, nosotros como partners somos muy responsables si nosotros no les damos a los usuarios de JD Edwards estas diferentes herramientas. Sí, se van a quedar posiblemente con la idea de que el sistema es bastante potente, utiliza una gran cantidad de información, de aplicaciones, etcétera, pero en materia de si yo deseo tener varias pantallas dentro del sistema, si yo deseo quitar ciertas tablas o ciertos campos dentro del sistema, si deseo ver determinada información o si inclusive quiero manejar toda la parte de dashboard dentro de la plataforma, a veces por desconocimiento creen que el sistema es lo suficientemente básico, que sí, maneja mucha cantidad de información, pero que en estos procesos no se puede personalizar.
cuando realmente hay muchísimas opciones de personalización y esa personalización se logra a través de los objetos definidos por y para el usuario o UDOs. Quisimos hacer este espacio inclusive porque digamos que en la actualidad gran parte de dentro del mercado se está generando una gran competencia en lo que son plataformas de terceros, plataformas que buscan esta imagen, un modelo de referencia, pero en la actualidad existen muchas aplicaciones y muchas plataformas, inclusive estaríamos hablando de plataformas de bajo código, que buscan es tercerizar estos procesos. A veces el cliente de JD Edwards se va directamente a plataformas de terceros, ya sea para trabajar procesos que sí de talento humano, procesos de compras, procesos directamente de finanzas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y se va a estas plataformas de tercero por diferentes razones. Una de ellas puede ser de que como ahora existen tantas plataformas, tantas aplicaciones, y que estas también se enfocan un poco más es en la vista gráfica, en la interfaz del usuario, muchas veces al ver una plataforma que se ve visualmente mucho más agradable, toman la decisión de tercerizar este proceso. Adicionalmente, existen plataformas como aplicaciones para reportería. Estaríamos hablando entre algunas referencias como Microsoft Publisher BI, existe Locker, existe inclusive dentro de Oracle, Oracle Publisher BI. Buscan tercerizar todos estos procesos cuando realmente dentro del mismo sistema nosotros podemos personalizar, podemos hacer un poco más agradable la experiencia del usuario dentro del mismo ERP, sin necesidad de tercerizar cada una de estas plataformas. Entonces, el objetivo de esto es que más allá de tercerizar cada uno de esos procesos, y ojo, también es súper importante, aquí sí quiero mencionar, si bien nosotros buscamos de que gran parte de los procesos se personalicen y se configuren directamente desde JD, también tenemos que reconocer que habrá algún proceso, quizás por el detalle o quizás por la cantidad de subprocesos que requiere, que no se puedan realizar directamente. Y allí donde entra en juego lo que es la integración a través de otras plataformas. Sin embargo, si nosotros queremos ya solamente personalizar o crear dashboard o crear ya una interfaz mucho más agradable antes de poder apoyarnos de estas herramientas del tercero, podemos hacer uso de las UDOs o los objetos definidos por y para el usuario. Por ello, un poco para reforzar lo que va a ser la configuración de estos objetos, queríamos partir un poco de lo que son algunas estadísticas. Estas estadísticas nosotros las estuvimos utilizando, inclusive dentro de la misma página de Oracle, ustedes van a conseguir un artículo que se llama 60 estadísticas críticas de ERP, tendencias del mercado, datos y análisis. Entonces, parte de lo que fue este gran artículo hablaba en primera instancia, punto número uno, que las empresas de manufactura son el usuario número uno del software ERP en este caso, y estamos haciendo énfasis en esta estadística, porque JD Edwards o Oracle JD Edwards es el sistema líder en lo que son procesos de manufactura. Sin embargo, también se puede enfocar en otro tipo de sectores, pero la gran mayoría de los usuarios o la gran mayoría de las compañías corresponden al sector manufactura por la cantidad de aplicaciones que tiene. Dentro de lo que son otras estadísticas que maneja la plataforma, tenemos que 47% de los usuarios fabricantes buscan comprar software ERP. En el caso de JD Edwards, sabemos que nosotros podemos adquirir un licenciamiento perpetuo y partiendo de ese licenciamiento, nosotros podemos configurar y podemos personalizar el sistema tanto como nosotros podamos. Por eso también queremos hacer este espacio con ustedes, porque muchas veces se terceriza o muchas veces no logramos identificar en gran medida cuáles son todas las herramientas que nos ofrece la plataforma, más allá de lo que son integraciones, etcétera, pero dentro del sistema nosotros podemos hacer que la experiencia dentro de JD Edwards pueda ser mucho más cómoda.
Por último, dentro de lo que fue ese artículo que se hizo, en su momento se tomó una muestra sobre el 100% de la muestra, se logró identificar que el 40% de esos usuarios requieren o buscan una mejor funcionalidad como su principal razón para implementar un sistema ERP. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de lo que fue esa muestra del 100%, el 40% decía que sí, buscan que un sistema sea lo suficientemente robusto, lo suficientemente potente en materia de manejar gran cantidad de información. Recuerden que estos son ERPs para medianas y grandes empresas, pero también, además de que sea potente, buscan es que sea una plataforma que sea dinámica, que sea agradable y que también esté enfocada en la experiencia del usuario. Y más que este último término, experiencia del usuario e interfaz del usuario, ha cobrado muchísimo auge en la actualidad. Y es allí donde muchas plataformas de terceros pues también se están valiendo para poder desarrollar sistemas que hacen pequeñas partes de los ERPs, pero que no comprenden un todo cuando estos procesos los podemos llevar directamente es desde la plataforma. Es así como dentro de lo que fueron estos escenarios, nosotros también, BCI Consulting SaaS, entre lo que fue el 2024 y el 2025, estuvimos haciendo una encuesta, una investigación, dentro de la cual logramos identificar que tan solo el 48% de los usuarios, tanto propios, cuando hablamos propios, son aquellos usuarios que nosotros les brindamos soporte, pero también hay otros usuarios de otras compañías que cuando hicimos esa investigación, tan solo el 48% de los usuarios tiene conocimiento sobre lo que son las UDOs, es decir, que el otro 52% restante, que este numerito que logramos ver en la presentación, todavía tiene desconocimiento de lo que son los objetos definidos por y para el usuario. Entonces, antes de continuar, también me gustaría poder interactuar un poco con ustedes. Nosotros acá voy a colocar una pequeña encuesta. Les voy a colocar una pequeña encuesta para que ustedes nos digan si tienen conocimiento de alguna de estas opciones. Y no. Entonces, antes de iniciar, bueno, allí en el chat ya les estará apareciendo la pregunta. La pregunta es bastante simple. ¿Conoces y has utilizado los siguientes componentes? El nombre específico de ese componente son las watchlists, los OneView, las E1Page, los Coffee One, las queries y los personal form. Entonces tenemos tres opciones para que ustedes vayan respondiendo. Ya al finalizar, cuando ustedes terminen de responder, nos va a aparecer un pequeño resultado de este proceso. Entonces vamos a tener como un minutico para responder a esta encuesta. Sencillamente tenemos que seleccionar cualquiera de estas opciones, ¿vale? Entonces, ya la acabé de publicar, de modo que ustedes nos digan si realmente han utilizado. Son solo tres opciones las que ustedes están visualizando allí. Son si alguna de ellas, puede que no las hayan utilizado todos, o definitivamente no hemos utilizado ninguna de ellas, ¿vale? Entonces, vamos a dar un minuto para finalizar y así dar continuidad con este espacio. Hasta el momento hay 5, 6 votos, donde nos dicen 4 de ellos sí han utilizado o sí tienen conocimiento de este proceso. Uno, algunas no han utilizado del todo. Y por otro lado, en este momento, en lo que va de las personas que están contestando, uno ha mencionado que no. Dos continúan con algunas, ya tres con algunas, 5 con sí, 2 con no. Vale.
Al finalizar, de igual forma, nosotros les compartimos ya lo que va a ser el resultado de toda la encuesta ya realizada a medida que vayan contestando las personas. Con ello, yo voy a continuar acá con la presentación. Voy a compartir nuevamente para dar continuidad con este espacio. Mm, Listo, entonces comparto nuevamente pantalla y damos continuidad. Entonces, ya con lo que fue esta pequeña encuesta de si conocemos o desconocemos estas herramientas, ya sí pasemos un poco a lo que son directamente las UDOs, objetos definidos por y para el usuario. Las UDOs son sencillamente componentes que ya vienen instalados. Aquí, súper importante, tenemos clientes que ya tienen soporte con nosotros, hay otros que no. Lo más importante es identificar dentro del sistema, dentro de su ambiente, si tenemos instaladas todas estas herramientas, todos estos componentes. Si ustedes por alguna razón, a medida que vayamos abordando cada uno de los objetos, cada una de estas funcionalidades, y empieza a hacer su práctica, no logra evidenciar esta información, sí sería importante que vayan directamente con su partner, en este caso PSE para los que les brindamos soporte y otros con su partner directamente. Pero en línea general, esos objetos definidos por y para el usuario, lo que buscan es, más allá de todo el ámbito de experiencia del usuario, que realmente abarca mucho contexto, los objetos definidos para el usuario buscan es, uno, unificar la experiencia dentro del usuario. No sé si todos sepan, pero dentro del mismo sistema nosotros tenemos cómo particionar una vista dentro del mismo ERP, así como hacemos a veces en las navegaciones que por un lado en la parte izquierda superior tenemos un video de YouTube, en la parte de abajo tenemos un artículo y en la parte derecha tenemos el sistema. De esa misma forma, dentro de lo que es JD Edwards, nosotros podemos particionar la plataforma para poder visualizar diferentes contenidos. Esto nos sirve, por ejemplo, si somos usuarios de determinado proceso y queremos tener varias aplicaciones y queremos inclusive interactuar con diferentes aplicaciones dentro de una misma interfaz, lo podemos hacer. ¿Para qué? Para no tener que tener abiertas las diferentes aplicaciones en diferentes pestañas. Eso se puede hacer a través de opciones de objetos definidos por y para el usuario. Adicionalmente, las UDOs nos permiten predecir información y es que nosotros, por ejemplo, podemos simplificar procesos y eso también lo menciona en el punto 3, simplificar. Yo en la parte de predecir puedo crear o diseñar un flujo de modo que si yo en este momento, esto para poder llegar a una información tengo que hacer hasta 5 y 7 clics, yo pueda minimizar el proceso y lo pueda convertir en uno solo. Eso se puede hacer inclusive a través de las listas de comprobación, los queries, las consultas personalizadas. Y si vamos más allá en la parte de predecir, podemos identificar, podemos crear umbrales, inclusive, que sería como un semáforo rojo, verde o naranja, y partiendo de ese semáforo, saber en qué comportamiento va mi sistema, si estamos dentro de los rangos, si ya eso sobrecumplió los rangos de órdenes que nosotros definimos o si estamos ya casi a punto de llegar al máximo dentro de ese proceso. Eso lo podemos hacer también directamente dentro de la plataforma. En la parte de simplificar, les decía que podemos pasar de hacer 5 a 7 clics a uno solo. Eso se pueden hacer a través de los personal form, de los queries. Adicionalmente, también nos ocurre, como JD Edwards realmente es una aplicación bastante potente y tiene N cantidad de aplicaciones. Una aplicación inclusive puede tener diferentes versiones, diferentes pantallas, puede ser hasta incontable el número de aplicaciones que tiene dentro.
A veces por lo potente y por lo grande que es la plataforma, cuando nos vamos directamente, cuando abrimos una aplicación, podemos ver una sábana enorme de campos dentro de la vista. Yo como usuario, probablemente dentro de mi proceso, yo no necesito ver todos esos campos dentro de la tabla, sino que requiero ver son solo exclusivamente 6 campos. Y en la parte superior, cuando estamos registrando determinada información, yo puedo simplificar el número de text box o cuadros de texto que aparece en la parte superior, simplificarlo a 5 procesos, si son los 5 procesos que yo normalmente suelo utilizar. Entonces, eso también lo podemos hacer directamente. Esto inclusive sin tener que afectar las versiones estándar. Sí, o las vistas que tiene ya por definición el sistema. Yo puedo crear N cantidad de componentes em, y si yo deseo devolver los cambios a la versión estándar, yo puedo seleccionar mostrar todos los campos y él me va a seguir mostrando la información tal cual como se entregó al inicio del proceso. Entonces, los objetos definidos para el usuario pueden ser componentes que nosotros podemos personalizar y en este ámbito de personalización puede ser de uso personal o puede ser de uso compartido. Eso también lo vamos a ver más adelante. Podemos analizar información y es que, como les decía al inicio del proceso, muchas veces nosotros nos vamos por opciones de terceros como un Locker, nos vamos como un Publisher BI, Microsoft Publisher BI, cuando realmente dentro nosotros podemos crear vistas con diferentes dashboards. Esto lo podemos hacer directamente desde el ERP a través de opciones como el OneView Report. Podemos filtrar información partiendo de lo que es la simplificación de los procesos. Si yo deseo mostrar solo 5 campos, 5 tablas dentro de mi interfaz, pero adicionalmente quiero filtrar o aplicar, irme mucho más al detalle, yo también puedo, partiendo de los objetos que ya tengo creados, seguir creando objetos para irme más al detalle. Entonces, y por último, dentro de la parte de la personalización, hablamos también de lo que son las E1 Page, que también se conocen como Compost Page. Son directamente opciones dentro del mismo sistema que nos permiten a nosotros colocar botones, listas de comprobación, banderas e inclusive podemos crear hasta flujos de proceso que estén anidados a botones. Es decir, si yo área de compras digo que mi primer proceso es una requisición, puedo colocar el botón de requisición, eso me va a llevar directamente a la aplicación de requisiciones. Luego partimos de lo que son de una cotización, podemos crear una especie de flujo para que las nuevas personas que vayan ingresando a la organización ya tengan claro, uno, cuál es el flujo de proceso de esa área y dos, cuáles son las aplicaciones a las que realmente pueden ingresar. Entonces, eso lo que hace también es simplificar un poco el uso que le damos al menú que se le crea a la compañía. Muchas veces hay un menú en la parte superior donde nosotros tenemos que ir a buscar hasta llegar a la opción, cuando realmente podemos colocar y podemos simplificar este proceso directamente desde lo que son las E1 Page o Compost Page. Entonces, en definitiva, los UDOs los que buscan es crear un puente entre que un sistema sea lo suficientemente robusto y potente, pero que a la vez sea bastante dinámico para el usuario, a través de poder simplificar, de hacer mucho más sencillo, adaptativo, simplificado y personalizado la experiencia dentro de los usuarios, dentro del sistema. Las UDOs, para aquellos que saben cómo configurar estos procesos, las UDOs tienen una función o acá creo que tenemos una pregunta. No, listo. Entonces, las UDOs tienen funciones, nosotros podemos tener objetos
Las UDOs pueden tener un acceso tanto personal como compartido. Si yo creo un Coffee One, si yo creo una watchlist, si yo creo un One View, un Personal For, un filtro o un iOne Page, cada uno de esos componentes yo los puedo configurar para que solo yo, Gilbert Angulo, pueda tener acceso. Sin embargo, para entender un poco más también esta presentación, para que poder entender un poco más esta presentación, también eso, así como yo las personalizo para que solo yo, Gilbert Angulo, tenga acceso a esa información, también puedo crear cada uno de estos objetos para que todas las áreas o determinadas áreas y roles tengan acceso a esa misma vista. Entonces, finalmente, dentro de lo que son esos objetos, nosotros vamos a poder crear vistas que sean tanto personales como, como compartidas. Puedo tener solo componentes que yo, Gilbert, haya creado y puedo tener otros que haya heredado del área. Estos objetos, inclusive nosotros les podemos dar permisos, ya sea por área, por rol. Entonces, si yo creo una one page que sea para el área de compras, en lugar de tener que registrar a usuario por usuario, cada vez que ingrese a la compañía a esa one page, yo puedo otorgarle el acceso a la one page solo por área. De modo que todas aquellas personas nuevas que vayan ingresando puedan tener acceso a cada uno de esos componentes. Entonces, súper importante, podemos tener componentes que están compartidos, pero eso no me limita a mí a yo crear mis propios componentes para mi uso particular, ¿vale? Partiendo de eso, ahora sí vamos a iniciar. Ajá. Acá tenemos una pregunta para implementación de cambios o personalización de usos en JD. Necesitamos clarificar el proceso de trabajo. Estas modificaciones las podemos realizar directamente nosotros con su soporte de asesoría o requiere que BCE como partner oficial tome el requerimiento. Buena pregunta. Los objetos definidos para el usuario, a diferencia de unas UDCs, que son códigos, la gran diferencia que tienen en comparación con otros componentes es que el usuario mismo tiene la potestad, si tiene el conocimiento, em, si ya sabe cómo crearlas, cada usuario puede crear sus componentes sin necesidad también de requerir el acompañamiento del partner. No obstante, a veces también por las cargas de trabajo que se manejen o por el conocimiento de dónde puedo obtener información de esta aplicación o dónde puedo obtener este dato que no lo tengo en esta aplicación, es allí donde también pueden servirse de guía en este caso, PCE o el PAR, ¿sí? Pero en línea general, para los procesos de configuración o implementación, si ustedes desean personalizar sus PUDOs, el usuario tiene o puede opción de poder configurar sus propias PUDOs. Si ya tiene el conocimiento, ya ellos mismos pueden configurar este proceso, ¿vale? Em, entonces, ya allí sí pasamos directamente a lo que serían, no sé si listo, perfecto. Te voy a preguntar si contesta tu pregunta. Entonces, pasamos con la siguiente parte, y es que al inicio yo les decía, nosotros podemos a veces, cuando hacemos un proceso de implementación, dependiendo también del partner, en algunas ocasiones nosotros recibimos el sistema así, casi vacío. Cada vez que nosotros ingresamos a la plataforma, lo que vamos a ver es el logo de Oracle con cada una de estas opciones. Cuando realmente nosotros podemos hacer de ese sistema que sea mucho más vistoso y que sea mucho más agradable para el usuario. Podemos convertirlo de esto, podemos pasar de esto, llevarlo a esto. Realmente existen muchísimas opciones para personalizar el sistema. Entonces, al momento de configurar o personalizar la plataforma, antes de continuar, dentro de la presentación acá ustedes van a encontrar unos QR. Entonces, si ustedes desean, pueden escanear ese QR, él los va a llevar los va a permitir, o más bien les va a solicitar habilitar cámara
para que ustedes cuando se coloquen frente a la cámara puedan ubicar esta imagen en realidad aumentada, para que puedan hacerle scroll, para que puedan jugar un poco con lo que es los diferentes componentes que se están viendo en la presentación. Dicho esto, entonces, le doy a continuidad a esta diapositiva. Cuando nosotros hacemos una personalización dentro de JD Edwards, podemos hacer de que el proceso sea vacío a colocarles listas de comprobación, que son estas que estoy señalando en la parte superior izquierda. Estas son listas de comprobación. Estas inclusive se pueden colocar por color, de modo que cuando yo las tenga en verde, yo sé que estoy dentro del rango. Si están en amarillo, ya es una alerta para mí. Y si están en rojo, quiere decir de que ya están muy cerca de cumplir con ese rango máximo o que ya sobrepasaron el rango máximo establecido. Y inclusive cada vez que yo le dé clic a ese umbral, a ese colorcito, él me va a llevar directamente a lo que va a ser esos datos, sin necesidad de tener que ingresar a la aplicación, aplicar cada uno de los filtros, darle al botón de buscar, sino que ya yo tengo directamente toda la información al alcance de un clic. Dentro de la personalización también podemos, ya aquí podríamos decir que esta es un Coffee One porque yo estoy colocando diferentes componentes dentro de una misma vista. Yo estoy colocando Watch List, estoy colocando One View, estoy colocando botones para ir a determinadas aplicaciones e inclusive puedo colocar ya una tabla con determinados datos para yo hacer determinadas consultas. Entonces, todo esto yo lo puedo hacer. Realmente hay muchas opciones para uno personalizar el sistema. Si nos vamos a cada una de ellas directamente, vamos a comenzar primero con las pistas personalizadas. En este siguiente QR, si ustedes ya desean tener un espacio ya directamente por cada proceso, donde nos vayamos yendo un poco más al detalle, porque realmente abordar a veces en un solo espacio todas las U2 es bastante complicado. La idea es que partiendo de este primer webinar, en lo que va a ser el cuarto trimestre del 2025, nosotros ya nos vamos a estar enfocando en cada uno de esos procesos. ¿Por qué? Porque es bastante información, son bastantes condiciones, a veces son bastantes los criterios que nosotros necesitamos configurar al momento de personalizar esta información. Pero en línea general, en lo que son vistas personalizadas, yo tengo la opción de, como les decía, al inicio, si yo soy usuario y yo cuando ingreso a una aplicación veo acá en esta parte 25 o hasta 30 campos, pero yo como usuario solamente quiero tener acceso a 10 o máximo 7 u 8, nosotros podemos tener acceso a esa información. Podemos configurarlo de modo que cada vez que yo ingrese a esa aplicación que configuré, yo solamente tenga acceso a esos campos que yo coloqué en esa configuración. Además de simplificar las tablas, yo también puedo en esas vistas personalizadas ya tener un formulario que cada vez que yo seleccione en la parte superior una vista, él ya me filtre toda la información. Entonces, estas son algunas de las opciones que también tenemos para personalizar. Esto lo que hace es que cada vez el usuario no tenga que hacer esa tarea manomática de hacer el 1, 2, 3, sino que ya él directamente se va a poder ir al resultado directo de la consulta que quiera hacer. Pasamos a las listas de distribución, o también se les conoce como watch list. Las watch list las podemos tener, ya sea que las configuremos dentro de una one page. Si no las tenemos por one page, las podemos visualizar en esta parte superior. Yo les decía al inicio, también es súper importante que a medida que vayamos viendo cada uno de estos componentes, si ustedes en esa práctica que vayan haciendo logran evidenciar que no tienen ese componente, allí la recomendación es si pueden generar una solicitud con el partner. No, en este caso nosotros nos pueden generar una solicitud para validar si el componente no fue instalado en su proceso o si producto de una migración
quizás el objeto no se trasladó, etcétera. Son varios los componentes o los escenarios que pueden tomarse en cuenta al momento de no visualizar ese campo. Puede ser inclusive un tema de permisos que ese usuario en particular no tenga acceso a ese componente o no se le haya dado acceso al momento en el que se diseñaron las seguridades, no tenga acceso a ese componente. Entonces, en el caso de las watchlists, yo puedo diseñarlas tanto en las páginas, que es cada vez que yo ingrese, puedo tener diferentes pestañitas y puedo colocar estos umbrales o puedo tenerlas sencillamente si soy modo clásico y no quiero personalizar tanto, sino que quiero dejarlo tal cual. En la parte superior, cada vez que le demos a la banderita, él me va a mostrar todas las listas de comprobación que yo tengo. Recuerden que las listas de comprobación y cualquier otro componente puede ser tanto personal como compartido. Entonces, en ese ámbito, si yo tengo listas de comprobación personales o si tengo listas de comprobación que son compartidas, yo primero voy a ver todas las personales y debajo voy a ver las que hayan sido compartidas a ese rol o a ese usuario en particular. Pasamos también a lo que son los One View Report o One View Reporting. Los One View Reporting sencillamente lo que buscan es crear dashboard dentro del mismo sistema sin necesidad de tercerizar lo que es el proceso de reportería. Dentro del mismo sistema yo puedo tener una sola pestaña, una sola página que me permita a mí tener acceso a un sinfín de gráficas y a ver determinada información. Entonces, yo puedo tener una sección exclusivamente dedicada a lo que son dashboards de los diferentes procesos. Yo aquí puedo tener gráficas para saber órdenes, estado de pedidos, cuentas por pagar o cuentas por cobrar de los diferentes proveedores, en qué estatus están cada una de esas cuentas, cuánto tengo yo por cobrar, cuánto tengo yo por pagar. Toda esa información a modo gerencial o a modo de análisis rápido, nosotros la podemos crear a través de unos dashboards, sin necesidad de irnos directamente a plataformas de terceros. Estas vistas de dashboard yo las puedo tener porque opciones hay muchas. Si yo tan solo quiero crear mi dashboard, pero no lo quiero colocar en una página, se puede hacer. Ustedes cada vez que ingresen en una aplicación, si ustedes quieren irse directamente a la aplicación y ejecutar el reporte, lo pueden hacer o si ustedes cada vez que ingresen al ERP quieren es ver todas esas gráficas o todo ese dashboard, también lo pueden hacer. Entonces, realmente hay bastantes alternativas para que sean tanto de modo público, para que sean solo de mi vista, o para que yo no tenga que colocarlas en una one page, sino que cada vez que ingrese a la aplicación es cuando yo voy a ejecutar ese reporte, ¿vale? Y pasamos a las E1 Page, que las E1 Page, o bueno, también se conoce como Compost Page. Son sencillamente, es como crear un navegador dentro del sistema, donde nosotros podemos colocar acá en esta parte diferentes pestañitas. Yo ahorita me voy directamente a un ejemplo, a una demo. Nosotros podemos tener diferentes pestañitas donde estas pestañas pueden estar segmentadas por áreas, por usuario, por proceso, inclusive. Y dentro de estas pestañitas nosotros podemos colocar diferentes componentes. Podemos colocar botones, podemos colocar listas de comprobación, etcétera. Podemos tener inclusive un híbrido entre listas de comprobación, dashboard y botón. Otra de las cosas que a veces ocurre con los compost page es que por estándar el sistema cada vez que yo voy a agregar un botón, el sistema tiene como ya unos iconos que son predeterminados del sistema y que son bastante básicos. Pero esto no quiere decir de que yo no pueda más bien personalizar a mi marca. Esto es muchas veces el desconocimiento que tienen los usuarios sobre qué tanto puedo personalizar el sistema, en este caso JD Edwards. Yo puedo, en lugar de utilizar esos iconos básicos
que tengo al momento de crear el botón, yo puedo hacer de que esos iconos tengan mis propios colores, los iconos que puedan ser diseñados inclusive por mi propia marca e inclusive abordando ya esta sección de One Page, yo puedo inclusive cambiar el aspecto que manejo dentro de mi ambiente. Dentro de esta configuración de ambientes, yo, ejemplo, si nosotros ves Consult SAS que maneja esta paleta de colores, este manual de identidad corporativa, quieres colocarle este verde, que es el de nuestra marca, yo puedo hacer de que cuando yo ingrese al sistema, el sistema todo sea de ese color. Puedo inclusive colocarle logos, inclusive puedo dentro de lo que es esta parte, puedo colocarle el logo de mi marca. Y si nos queremos ir un poco más allá y personalizar por completo el sistema, en muchas ocasiones, cuando nosotros antes de ingresar a la primera vista o el primer home de la plataforma, siempre nos va a aparecer como una pantalla azul donde nos dice ingresa tu usuario, tu contraseña y el botón de ingresar. Esa pantalla incluso sí se puede hasta configurar para darle un aspecto o para darle un fondo que sea propio de la compañía. Entonces, hasta ese punto se puede llegar a configurar la plataforma, que la página de logueo sea completamente diferente a la que el producto me ofrece. Entonces, en este sentido, hablaba de esa personalización, pero acá podemos cambiar el aspecto de la One Page, puedo colocar unos colores diferentes, pero súper importante, estos colores se pueden hacer es por ambiente. Recuerden que nosotros manejamos como mínimo 3 ambientes o algunos manejan solo 2 ambientes, pueden ser ambiente de pruebas, ambiente productivo y ambiente de desarrollo. Esta configuración de los colores afecta todo el ambiente. No es que yo, Gilbert Angulo, quiero tener el verde y Juan, por otro lado, quiera tener un color turquesa y Luisa quiera tener un color azul. Todos los usuarios, al momento en el que se haga la configuración de ese ambiente, todos van a tener acceso a esa paleta, a ese color que se haya definido dentro del ambiente. Sin embargo, si yo ingreso a un ambiente de prueba, pues puedo tener un color diferente y si ingreso al ambiente de desarrollo, puedo tener un color diferente. Pero en general, realmente son muchas las posibilidades que ustedes tienen. Yo antes de continuar, les voy a dejar acá en el chat un formulario, de modo que si ustedes ya desean que nosotros les demos como nos enfoquemos en un solo proceso y que le demos una capacitación solamente dedicada a un proceso en particular, llámese OnePage, si solamente quieren ver los One View Reports, si solamente quieren ver los Coffee One, que normalmente no siempre son muy utilizados. En ese formulario que yo estoy colocando allí, lo voy a fijar de hecho, si ustedes quieren una sesión ya única, exclusivamente dedicada a ese proceso, ustedes lo pueden hacer. Vuelvo acá, voy a volver a compartir pantalla y ahí está la posición. Este keyword es diferente. Bueno, sí, el keyword me lleva directamente al formulario que yo estoy colocando, que yo estoy fijando allí. Si ustedes le dan clic a ese formulario que yo coloqué fijado dentro de los comentarios, él me va a direccionar directamente a un Google Form, donde en ese Google Form podemos ya registrar qué capacitaciones o en qué casos deseo yo capacitarme directamente, si solamente me quiero enfocar es en One Page, si solamente quiero ver son los Coffee One, que muy pocas veces se habla de eso, si queremos hablar de la personalización de cada uno de los ambientes, la idea es que a través de ese formulario ustedes nos puedan decir en qué proceso desean directamente capacitarse. Allí el formulario sencillamente les va a pedir
es el correo electrónico para nosotros poder contactarlos y programar el espacio. Las opciones pueden ser una sola opción, no pueden ser múltiples opciones. Y me va a pedir el nombre y la confirmación de esos datos que estás registrando, más que todo por políticas de datos. Eso es lo único que me va a solicitar el formulario. Entonces, si hablamos de personalización, por eso partíamos de que en el webinar hablamos de U2, una forma de personalizar, una forma dinámica de personalizar el ERP. Yo puedo hacer que un sistema que se vea al momento en el que me lo entregan bastante básico y sí, súper potente, maneja mucha data, pero en muchas ocasiones la visión que se tiene es que no lo puedo personalizar, no lo puedo configurar, no lo puedo ver visualmente más agradable para el usuario, cuando realmente hay muchísimas posibilidades. Acá estamos colocando como un par de ejemplos de las opciones que se pueden tener. Yo puedo tener páginas exclusivas con botones, con gráficas y listas de distribución. Puedo tener páginas que solamente estén dedicadas a dashboard. Puedo tener opciones entre listas de comprobación, gráficas y también botones en esta parte derecha. Realmente son muchísimas las alternativas que nosotros tenemos para en materia de personalización. Yo acá, ahora sí, voy a volver a compartir ya toda la pantalla. Compartir pantalla completa. Ustedes, voy a compartir solamente esta ventana. Y aquí directamente, si nos vamos a un sistema demo, por ejemplo, yo en este sistema, pues nosotros tenemos varias opciones para que al momento de ingresar, ustedes pueden personalizar. De hecho, acá en esa configuración, en esa personalización, no se los mencionamos porque objetos son N cantidad, pero podemos colocar buscadores, podemos cambiar el aspecto, el color de este ambiente, podemos colocar tantas watchlists nosotros necesitemos dentro del proceso. Yo puedo colocar estas gráficas de esta manera. Esto era lo que yo les decía a ustedes, que son las E1 Page. Yo cada vez que ingrese puedo tener diferentes pestañitas que estén relacionadas a diferentes procesos. Pueden ser inclusive flujos o diagramas de flujo que me lleven a determinadas aplicaciones y por cada página yo puedo darle un permiso completamente diferente. Si yo soy área de finanzas, yo solamente, pero dentro de esa área de finanzas quiero que solo 3 usuarios tengan acceso a esta información, yo puedo darle acceso a ese determinado usuario. Si yo por área quiero es que toda el área completa, cada vez que un usuario sea asignado con ese rol, con ese permiso, tenga acceso a esta one page, lo podemos hacer. Entonces, otro ejemplo que quería hacerles acá, ya rapidito, para ir cerrando el espacio. Otro aspecto, cuando yo les decía que podemos simplificar, es que yo puedo llevar todo esto, fíjense que tenemos una cantidad grande de tablas, yo puedo hacer que este proceso se simplifique y yo solo lograr visualizar una información muy específica. ¿Para qué? Para no tener que ver toda la cantidad de datos que posiblemente para mí, en el proceso en el que yo estoy manejando en ese preciso instante, no sea no sea tan engorroso o que yo solamente me pueda enfocar en un solo proceso. Entonces, partiendo de eso, pues allí volvemos nuevamente a la pregunta si realmente creemos que J.D. Edwards es aburrido o realmente es incomprendido. Y decimos que es incomprendido porque en muchas ocasiones no sabemos o desconocemos todo realmente el potencial que maneja el sistema en materia de personalización, en materia de configuración e inclusive nosotros podemos darle una propia personalización en materia de manual de identidad corporativa. Si yo necesito unos colores propios de la marca, yo todo eso lo puedo personalizar en lo que son diferentes UDOs que están enfocadas a diferentes procesos. Entonces, como bien saben, pues este espacio era de tan solo 1 hora. Sé que en este espacio no vamos a poder abarcar todas las sesiones.
nosotros antes de que cada uno se vaya a desconectar, sí les pediríamos el favor que nos dijeran a través de este QR. También les voy a compartir el QR el enlace en dado caso de que el sistema les genere algún error al momento de escanear el QR. En ese último enlace que les compartí, tenemos una encuesta de satisfacción para que ustedes nos digan cómo se sintieron dentro de lo que fue esta mini espacio. La idea es que en el cuarto trimestre del 2025 nosotros ya comencemos a abordar pequeños espacios que ya estén enfocados a cada uno de estos procesos. Dentro de lo que es el Coffee One, como yo hago para arrastrar una aplicación y particionar las pantallas, en la parte de los personal form, que tanto puedo quitar como puedo mover, en la parte de los filtros, de las E1 Page. Hay E1 Page inclusive que son clásicas que ya me da el sistema y que yo puedo sustituir datos, y hay E1 Page que yo puedo crear desde cero, etcétera. Entonces, la idea a través de ese formulario que yo les estoy compartiendo allí, sí, porfa, les quisiera pedir el favor inmenso que antes de desconectarnos podamos registrar este formulario para que nos digan cómo se sintieron, si les gustó, si tienen alguna observación y si realmente les gustaría que sean contactados para un próximo espacio que en donde se van a ir abordando ya a modo práctica cada uno de estos procesos. Entonces, creo que sin más, ya aquí sí estaríamos dando unos pequeños minutos, de modo que si alguno ya tiene una pregunta en particular sobre las UDOs o sobre las personalizaciones, vamos a abrir el espacio para las preguntas, ¿vale? Listo. Acá recuerden, en el último comentario que les dejé está un formulario. Ya luego de que ustedes estén registrando la información, ya con eso estaríamos finalizando. Quería entonces agradecerles a todos por el espacio, por su atención y bueno, nos estaríamos viendo en un próximo webinar. En el próximo sí estaremos abordando lo que van a ser los Google Workspace conjuntamente con Gemini. Entonces, allí estaremos abordando un espacio completamente diferente, ya no está relacionado con JD Edwards. Y en el último espacio estaremos hablando de inteligencia artificial enfocada en Oracle, ¿vale? Entonces, sin más, bueno, quería agradecerles a todos por el espacio y muchas gracias a todos los que están interactuando, ¿vale?